Hola, en este video vamos a hacer una derivación de la ecuación denominada vis viva. Esta ecuación nos da una manera de saber qué tan rápido se desplaza un objeto en la órbita elíptica que dibuja alrededor de un centro de masa común que tiene con otro objeto en un sistema en el cual ambos objetos solamente se influyen por sus respectivas fuerzas de la gravedad, cuando no hay ninguna otra fuerza que los afecta en su movimiento. La manera más fácil de ver el problema que vamos a resolver es a través de una gráfica inicial, que es esta de aquí. Supongamos que tenemos un objeto 1 y un objeto 2 ubicados en estas posiciones en un determinado momento. Claramente hay una distancia que está marcada por esta línea punteada que los separa. Tanto el objeto 1 como el 2 van a dibujar una elipse alrededor de, supongamos, este centro de masa común. El hecho de que esté ubicado este centro de masa más sobre el lado del objeto 1 indica que el objeto 1 tiene, en este caso, bastante más masa que el objeto 2. Entonces, el objeto 2 claramente va a dibujar una elipse que es más amplia alrededor de este centro de masa y el objeto 1 una elipse más pequeña alrededor de ese mismo centro de masa. La línea punteada que une al objeto 1 con el objeto 2 claramente va a cambiar su posición, su dirección, mejor dicho, y también, en el caso de una elipse en particular, ciertamente va a cambiar la magnitud que esa línea punteada tiene. Esta línea punteada es la que le vamos a llamar en términos generales el vector R. Es el vector de posición que va desde el objeto 1 hasta el objeto 2. Aquí lo que vamos entonces a tener que determinar es la velocidad a la que va el objeto 2 y otra fórmula para la velocidad a la que se desplaza el objeto 1 o la rapidez con la que se desplaza. Pero para eso lo que primero vamos a resolver es saber cuál es la tasa de cambio que tiene este vector que une a ambos objetos. Y a partir de allí sí vamos a deducir una fórmula específica para la tasa de cambio del objeto 1 y el objeto 2. Siempre nuestra variable independiente va a ser θ. Por supuesto que el tiempo va a estar implícito en las ecuaciones que derivamos de manera subyacente porque θ es una función del tiempo. Y la velocidad en definitiva es la derivada de cualquier vector de posición respecto al tiempo. Lo que queremos saber es la velocidad o la rapidez según cada posición respecto al ángulo de barrido, según en cada posición de la órbita. Bien, para esto vamos a utilizar las fórmulas que deducimos cuando hicimos la demostración de la primera ley de Kepler. Y están replicadas aquí. Aquí tenemos, en analogía a esto de aquí, un eje de coordenadas en el cual tenemos un vector R. Este vector R de aquí está denotando esta línea punteada que parte desde el objeto 1 y llega hasta el objeto 2 y nuestro ángulo de barrido θ. Bien, en la demostración de la ley de Kepler dedujimos esta fórmula general que describe la magnitud de R como función de θ y vimos que esta es una ecuación que es la ecuación general de las cónicas. Toda curva cónica respeta esta ecuación general. Un paso que vamos a tener que hacer, el paso inicial, es ver qué forma específica tiene esta ecuación para el caso de una elipse, porque la ecuación vis viva habla del caso particular de la elipse, se refiere a las velocidades en el caso particular de la elipse. Esta expresión, recuerden que aquí este valor h es una constante, que es el cuadrado de la magnitud de r por la derivada de θ respecto al tiempo. Estoy utilizando la notación de punto. Y definí esta constante denotada con la letra griega μ, que es la constante gravitacional por la suma de la masa de ambos objetos. Bien, entonces el primer paso que vamos a hacer es expresar esta ecuación para el caso particular de la elipse, calcular luego su derivada respecto al tiempo, es decir, cómo cambia este vector de posición, la velocidad, la tasa de cambio de este vector que parte de 1 a 2, para después sí hablar de las velocidades y celeridades de 1 y de 2 respectivamente. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer en el paso que sigue. Vamos entonces a tomar en esta gráfica como origen de coordenadas la ubicación del objeto 1. Es decir, siempre el objeto 1 en este análisis está ubicado en el origen de coordenadas. El centro de masa, aquí tenemos el vector R, va a estar en algún punto intermedio sobre este vector R en cada momento. Cuando tenemos una elipse cuyo foco está ubicado en el origen de coordenadas, aquí veamos que este vector R que une a 1 y a 2 va a dibujar a su vez una elipse. Entonces, una propiedad de esa elipse es como al tener el foco
de la izquierda en este caso, sobre el eje de coordenadas, es que esta distancia de aquí al punto de corte con el eje X va a estar dada por la expresión A por 1 más E. E es la excentricidad de la elipse y A es la mitad de la distancia del eje mayor de la elipse. Bien, entonces vamos a utilizar este hecho para deducir qué forma tiene esta fórmula específica para el caso concreto de la elipse. Entonces, para el caso de la elipse, por lo que dijimos recién, tenemos que R de 0 va a ser igual a por 1 más E. Esto es una propiedad general de toda elipse. Y esto es igual a, reemplazamos θ por 0 en esta expresión y tenemos h al cuadrado sobre μ por 1 menos E por el coseno de 0, que es simplemente 1. Esto implica que h al cuadrado va a ser igual a, paso esto multiplicando aquí, entonces me queda μ por A por 1 más E por 1 menos E, que es 1 al cuadrado menos E al cuadrado, es decir, 1 menos E al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar esta expresión de h al cuadrado en esta fórmula para obtener, para el caso nuevamente de la elipse, que es cuando E está entre 0 y 1, mayor que 0, menor que 1, vamos a tener que R de θ va a ser igual a esto sobre esto. Aquí los μ se van a cancelar, entonces me va a quedar A por 1 menos E al cuadrado sobre 1 menos E por el coseno de θ. Bien, ahora vamos a calcular la derivada de R de θ respecto al tiempo. Esto es, la derivada de R de θ respecto al tiempo va a ser igual a, esto es una constante, A por 1 menos E al cuadrado. Derivamos esto, que es como tener multiplicando esto por 1 menos E por coseno de θ elevado a la menos 1, entonces acá tenemos el signo menos, y acá nos queda 1 menos E por coseno de θ al cuadrado, o si quieren por 1 menos E coseno de θ a la menos 2, que es lo mismo. Por la derivada de esto respecto de θ, aquí tenemos menos E por la derivada del coseno es el seno, es menos el seno, entonces menos se transforma en un más, seno de θ por la derivada de θ respecto del tiempo. Bien, veamos qué es la derivada de θ respecto del tiempo en base a esta expresión. Tenemos que la derivada de θ respecto al tiempo, según esta expresión que es una constante, es h sobre r al cuadrado. Y esto es igual a h es la raíz cuadrada de esto de aquí, es la raíz cuadrada de μ por a por 1 menos c al cuadrado sobre r al cuadrado. Bien, entonces vamos, en base a esto, vamos a simplificar esta expresión. La derivada de r respecto del tiempo va a ser igual a menos, fíjense que esto es r al cuadrado sobre esto de aquí, porque estoy elevando esto al cuadrado, pero este numerador no. R es esta expresión, entonces esto es lo mismo, si hacen el álgebra van a ver que es bastante sencillo de deducir, que es r al cuadrado sobre a por 1 menos e al cuadrado. Aquí tengo este primer factor, por e, por el seno de θ, por esta expresión de aquí, que es la raíz cuadrada de μ por a por 1 menos c al cuadrado, sobre r al cuadrado. Aquí los r al cuadrado se cancelan y entonces lo que voy a hacer, vamos a simplificar esta expresión haciendo otra cosa más, que es, vamos a meter este denominador elevándolo al cuadrado dentro de esta raíz de aquí arriba. Entonces esto va a ser igual a, cuando hacemos eso, me queda la raíz cuadrada de μ sobre a por 1 menos c al cuadrado, por e, esto aquí me olvidé el signo menos, tengo un signo menos, por e por el seno de θ. Y esta es la expresión de la celeridad o velocidad, la celeridad de este vector, de la magnitud de este vector, o sea, la magnitud de este vector, la tasa de cambio de la magnitud de este vector respecto al ángulo de barrido del que esté hablando en un momento dado, la velocidad instantánea. Por otro lado tenemos que cualquier función en coordenadas polares, se puede expresar cualquier vector de posición como la magnitud de ese vector de posición por la dirección que tiene. La dirección está dada por este R sombrero, que es el vector unitario de referencia en las coordenadas polares. Cuando tenemos en cuenta esto, si derivamos, esto lo hicimos durante la demostración de la primera ley de Kepler, vamos a ver que el vector de velocidad está dado por esta expresión, que tiene dos términos.
En este primer término estamos hablando de lo que es la velocidad radial, que es básicamente cómo cambia, con qué velocidad cambia la longitud, digamos, de nuestro vector R, cómo cambia en sentido de R sombrero. Y esta otra es la expresión que indica cómo cambia ese vector en el sentido de θ sombrero. Me explico que qué velocidad tiene. Ambas al sumarlo me dan la velocidad total, digamos, supongamos que en este caso es esto. Aquí tengo, esta es la velocidad, digamos, tangencial, ¿no es cierto? Disculpen, esta es la velocidad tangencial. Y este otro vector de aquí, supongamos que es este de aquí, es la velocidad radial. La suma de ambos me da la velocidad total, digamos, de cambios. Esto es lo que dice esta expresión. Entonces, en base a esto, que es cierto para cualquier curva de la que estemos hablando, no importa la forma, no tiene que ser una cónica, siempre es así, lo vamos a combinar con esto para el caso particular del que estamos hablando aquí, para deducir una expresión a partir de la cual nos permita seguir con la deducción de nuestra ley, nuestra fórmula bis viva. Esto lo vamos a hacer en el paso siguiente. Lo que sigue ahora en este paso no es más en definitiva que álgebra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de este vector, de esta fórmula para el vector de velocidad que vimos en el paso anterior y vamos a calcular la magnitud. Vamos a determinar la expresión de la magnitud de esta velocidad. En particular vamos a determinar, aplicando Pitágoras, el cuadrado de la magnitud para evitar las raíces cuadradas que van a complicarnos innecesariamente. Entonces vamos a denotar que la magnitud elevada al cuadrado de esta velocidad, es decir, v al cuadrado, va a ser igual a la magnitud de este vector al cuadrado más la magnitud de este otro vector al cuadrado. Esta es la derivada de θ respecto al tiempo. Estos vectores que están indicando acá la dirección son vectores unitarios de dirección, nada más que eso. Lo que da la magnitud de cada vector es este factor, este escalar de adelante de cada uno de ellos. Entonces vamos a elevarlos al cuadrado, es decir, esto va a ser igual a la derivada de la magnitud de R respecto al tiempo elevado al cuadrado. Aquí estoy evitando mencionar la variable independiente θ, que es la variable independiente, para no dejar tan complicada la expresión. Más R al cuadrado por la derivada de θ respecto al tiempo, también elevado al cuadrado. Bien, ¿y esto a qué va a ser igual? Vamos a utilizar aquí esta expresión y vamos a reemplazar en esta fórmula lo que está en estas expresiones para continuar. Vamos a hacer que esto al cuadrado es μ sobre μ por e al cuadrado por el seno de θ al cuadrado, lo que está en el numerador, y esto es sobre a por 1 menos e al cuadrado. Es esto elevado al cuadrado. El signo menos se va. Más, voy a dejar r al cuadrado, no voy a reemplazarlo por esta expresión, ya vamos a ver por qué, va a ser innecesario. Por esta expresión elevada al cuadrado es μ por a por 1 menos c al cuadrado sobre r a la cuarta. Estamos elevando este del cuadrado al cuadrado. Entonces se cancela el r al cuadrado y este a la cuarta se transforma en al cuadrado. Vamos a sacar factor común y tenemos que, factor común μ, tenemos que esto es μ por, tenemos, sí, a por, e al cuadrado por seno de θ al cuadrado sobre a por 1 menos c al cuadrado más a por 1 menos e al cuadrado sobre r al cuadrado. ¿Y qué es r al cuadrado? Ahora sí vamos a reemplazar r al cuadrado y vamos a simplificar esta ecuación. Es esto al cuadrado sobre esto al cuadrado, es decir, al estar acá abajo en el denominador vamos a hacer la recíproca. Entonces lo que me va a quedar es acá arriba 1 menos e por coseno de θ al cuadrado, es la recíproca, y aquí tenemos sobre a por 1 menos e al cuadrado. Es decir, reemplacé todo este factor de aquí por esta expresión de aquí. Y eso es lo que me queda. Entonces tenemos un denominador común. Vamos a expandir este cuadrado de aquí y vamos a utilizar este denominador común. Entonces tenemos que esta velocidad al cuadrado, o la magnitud al cuadrado, es igual a, tenemos μ por, tenemos como factor común a por 1 menos c al cuadrado, tenemos e al cuadrado por el seno de θ al cuadrado
más 1 menos 2e coseno de tita más e al cuadrado por el coseno de tita al cuadrado. E por esta expresión, este término de aquí más este término de aquí es simplemente e al cuadrado, porque sacamos factor común e al cuadrado y nos queda seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, que por Pitágoras es igual a 1. Entonces acá nos queda que esto es igual a, vamos a poner, e al cuadrado, se simplifica esto, más 1 menos, y voy a dividir esta expresión en dos partes, voy a poner, en vez de menos 2e coseno de tita, voy a hacerlo así para que quede más claro, e coseno de tita menos e por coseno de tita, estoy haciendo lo mismo, sobre a por 1 menos e al cuadrado, por 1 menos e al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Fíjense que aquí lo que tengo, voy a tener mu, y voy a usar este 1 menos e por coseno de tita sobre a por 1 menos e al cuadrado, es básicamente r, es la recíproca de r. Es decir, tengo 1 sobre r, ahí gasté si se quiere este término de aquí, ahí consumí ese término de aquí, más e al cuadrado menos e por el coseno de tita sobre a por 1 menos e al cuadrado. Esta es la expresión equivalente. Bien, ¿cómo vamos a salir de esta expresión de aquí? La vamos a limpiar un poco mejor, un poco más. Lo que vamos a hacer es considerar lo siguiente. Recordemos que en una elipse tenemos que a es la mitad del eje mayor, c es la distancia desde el origen de coordenadas, si consideramos cuando está ubicada los focos equidistantes al origen de coordenadas. Esas son la consideración que se toma cuando uno habla de A y de C, en este caso C es eso, y B es la mitad del eje menor. Y la relación que existe para el caso de la elipse es que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Si dividimos ambos lados por a al cuadrado, tengo que 1 es igual a b al cuadrado sobre a al cuadrado más c sobre a, que es la excentricidad. Recuerden que c al cuadrado sobre a al cuadrado es la excentricidad al cuadrado, porque recuerden que la excentricidad es igual a c sobre a. Esto es una propiedad de toda elipse, esto es general para toda elipse. Vamos a utilizar este hecho para simplificar esta expresión de aquí. Entonces vamos a tener que la velocidad v al cuadrado va a ser igual a, vamos a poner igual a mu, y tenemos 1 sobre r más, vamos a expresar e al cuadrado como 1 menos b al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Bien? Acá vamos a multiplicar menos e por el coseno de tita sobre a por 1 menos e al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos, nuevamente aparece 1, sí, estoy diciendo, lo estoy planteando bien. Aquí aparece nuevamente 1 menos e por el coseno de tita sobre este de aquí, y este término de aquí es básicamente nuevamente 1 sobre r, nuevamente. Es la recíproca de esto, es decir que tenemos que esto es igual a mu por, ya tenemos un 1 sobre r aquí, aquí tenemos entonces 2 sobre r, es decir, consumí este término y este término, menos b al cuadrado sobre a al cuadrado sobre a por 1 menos c al cuadrado. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a poner sobre a 1 menos c al cuadrado, según esta ecuación, cuando paso el e aquí es b al cuadrado sobre a al cuadrado, es decir, por b al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces fíjense que esta expresión de aquí se me va con esta expresión de aquí. Entonces lo que tengo, en definitiva, es que la velocidad, la magnitud de la velocidad al cuadrado, b al cuadrado es igual a mu por 2 sobre r menos 1 sobre a. Esta ecuación nos da la magnitud, si sacamos la raíz cuadrada, nos da la magnitud de la velocidad del cambio de este vector que une al objeto 1 con el objeto 2. Muy comúnmente se considera que si el objeto es muy masivo, como puede ser el caso del Sol y un planeta,
Se dice, bueno, llegamos hasta acá porque es suficiente, porque vamos a despreciar el desplazamiento que pueda llegar a tener el Sol respecto a un planeta porque la masa es enormemente mayor siempre de cualquier planeta. Entonces, muy comúnmente se usa simplemente esta fórmula. Pero no voy a hacer esa suposición, sino que voy a seguir un paso más para deducir una fórmula más específica, más correcta o que nos sirva para el caso de que este no sea precisamente el caso, o el margen de error que esto introduzca no sea para nosotros satisfactorio. Y esto es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es considerar al centro de masa común de estos dos objetos como el origen de coordenadas, como el marco de referencia. Entonces vamos a ubicar el centro de masa en el origen de coordenadas y va a haber dos vectores que van a marcar respectivamente la posición del objeto 1, el vector R1, y el vector R2 que va a marcar la posición del objeto 2 en un momento dado. Nuestro vector R, en base al cual en los pasos anteriores deducimos esta ecuación del cuadrado de la magnitud de la velocidad, es básicamente este que parte del objeto 1 hasta el objeto 2. Entonces, vamos a utilizar la definición de centro de masa para resolver a qué velocidades van el objeto 1 y el objeto 2, que es lo que en definitiva nos interesa. Entonces, la definición de centro de masa, en este caso en particular, ¿qué nos dice? Que la masa del objeto 1, m1, por el vector de posición r1, más la masa del objeto 2 por el vector de posición r2, es igual a la masa total m1 más dm2 por el vector de posición del centro de masa. Pero el centro de masa siempre está ubicado en este marco de referencia en el origen de coordenadas. Entonces es el vector 0. El vector 0 multiplicado por cualquier cosa siempre va a ser el vector 0. Bien. Vamos a utilizar otra propiedad que es simplemente una propiedad algebraica de la suma de vectores, que es que tenemos que el vector R, este de aquí, está dado, es lo mismo que R2, el vector R2 menos el vector R2 puse el 2 en cualquier lado, R2 menos el vector R1. Bien, entonces vamos a utilizar estas dos propiedades para expresar todo en términos de R1 y de R. Vamos a correr un costado de R2. Entonces, esto implica que M1 por R1 más M2 por, vamos a expresar R2 como R más R1, es decir, por R más R1 es igual al vector 0. Esto implica que voy a distribuir aquí, voy a regrupar, esto es M1 más M2 por el vector de posición R1 es igual a M2 por R pasado para aquel lado, lógicamente, es decir, a menos M2 por el vector R. Esto significa que el vector de posición R1 es igual a menos M2 sobre M1 más M2 por el vector de posición R. Bien. Vamos a calcular ahora o deducir la velocidad, el vector de velocidad del objeto 1. Es la derivada de esto. Esto es una constante, por lo tanto es la derivada de esto respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y es el vector simplemente de velocidad, es decir, el vector de velocidad del objeto 1, v1, es igual a menos m2 sobre m1 más m2 por el vector de velocidad este de aquí. Nosotros aquí tenemos una fórmula del cuadrado de la magnitud de este vector de velocidad. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos a tener que el cuadrado de la magnitud del vector v1 es el cuadrado de esto, es decir, es igual a, este menos desaparece al elevar al cuadrado, tengo m2 al cuadrado sobre m1 más m2, también al cuadrado, por esta expresión, aquí tenemos lo que es el cuadrado de la velocidad de esto. Voy a reemplazar mu, lo voy a expandir por esta expresión de aquí, voy a poner aquí g por m1 más m2 por 2 sobre r menos 1 sobre a. Aquí este cuadrado se va con este factor de aquí, entonces nos queda que v1 es la raíz cuadrada de esto de aquí,
de m sub 2 al cuadrado sobre m sub 1 más m sub 2 por g por 2 sobre r menos 1 sobre a. Bien. Análogamente, esta es básicamente la ecuación bis viva que nos da la rapidez con la que se mueve el objeto 1. Análogamente, si hacemos el álgebra, hacemos exactamente el mismo razonamiento, vamos a tener que b sub 2 es igual a la raíz cuadrada de m sub 1 ahora al cuadrado sobre m sub 1 más m sub 2 por g por 2 sobre r menos 1 sobre a. Una cosa interesante a notar acá es la siguiente. Si yo tomo, lo puedo hacer en cualquiera de las dos fórmulas exactamente el mismo razonamiento. Lo voy a hacer aquí. Este factor de aquí, fíjense, este factor de aquí, tiende a m sub 1 cuando m sub 2 sobre m sub 1 tiende a 0. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si divido el numerador y el denominador ambos por m sub 1, acá tengo, como está elevado al cuadrado, simplemente m sub 1, aquí tengo 1 más m sub 2 sobre m sub 1, que si digo que tiende a 0, es básicamente 1, o muy cercano a 1, entonces tiende a ser el valor m sub 1. Y esta es una simplificación que se suele encontrar muy comúnmente. Cuando, como en este, no es este el caso precisamente, pero si hubiera más diferencias de masa, si el objeto 1 es tan masivo que el centro de masa está ubicado prácticamente donde está el objeto en sí mismo, el centro de masa del objeto al menos en sí mismo, si tiene muy poco desplazamiento relativo, se suele hacer la simplificación de simplemente poner aquí, reemplazar aquí este factor por la masa del objeto más masivo. Se hace típicamente cuando se quiere calcular las velocidades a las que se desplazan los planetas. La Tierra, por ejemplo. La Tierra tiene muchísimo menos masa que el Sol. Entonces el desplazamiento que sobre el Sol pueda ejercer la Tierra es realmente despreciable para los fines prácticos. Y esa es una simplificación que suele hacer. Pero cuando las masas no son en términos relativos tan diferentes, la ecuación a utilizar es esta, digamos, esta es la correcta porque si no introducimos un margen de error que no es aceptable. Y bueno, y esta es básicamente la deducción de la ecuación bis viva.